¿Qué tal amigos? Soy Claudia Pérez Reyes, bienvenidos a Leyenda Urbana. Aquí yo no sabía que había un museo, el Museo Nacional de la Revolución, que está en el sótano del monumento, que bien fue construido originalmente como la Cámara de Senadores, Diputados, y se encuentra como un poco arriba y en dirección hacia el Palacio Nacional, así como en la Casa Blanca está el Capitolio, que queda un poco más arriba porque se supone que el pueblo estaba arriba del poder ejecutivo. Entonces, después sucedió la revolución y bien, también es un mausoleo y tiene un elevador, así como el Arco del Triunfo, para subir, uno que llega así y otro de manera vertical. Y hoy un personaje en el museo nos va a dar un recorrido muy interesante, no se vayan. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Vamos a intentar hoy trazar bocetos para una historia de tres de los signos urbanos más representativos de la Ciudad de México. Estamos hablando de este, que es el Monumento de la Revolución. Después hablaremos del Ángel de la Independencia, que en realidad es la Victoria Alada. Y después hablaremos de la Diana Cazadora. Este conjunto que tiene expresiones de cantera, expresiones de chiluca, expresiones también de art déco y de un sentimiento nacionalista profundo, además de bronce. Bueno, fue originalmente una idea de Porfirio Díaz para hacer un palacio legislativo. Se le encargó la obra, el plano, al arquitecto Émile Duvernet. Eso fue en el año de 1898. Sin embargo, 13 años después, cuando apenas se había construido la cúpula, la estructura de fierro, la escultura de metal, en donde había participado la empresa Milliken Bros. Bueno, en ese momento se decidió suspender la obra y permaneció durante muchos años suspendida esta importantísima obra que iba a ser el Palacio Legislativo. Finalmente, en 1933, a iniciativa del expresidente de la República, Plutarco Elías Calles, se revive la intención, pero ya no como Palacio Legislativo, sino ahora como un monumento que recordara originalmente todas las revoluciones que ha habido en México, la independencia, la reforma y el propio movimiento armado de 1910, que se conoce como la Revolución Mexicana. Bueno, aquí tengo un documento que está fechado en el año de 1933, que lo mandó a hacer justamente la Secretaría de Hacienda. Aquí viene la petición firmada con facsímil, en este caso, por el presidente Plutarco Elías Calles y por el secretario de Hacienda de aquel entonces, Alberto J. Pani. Y aquí tenemos entonces la respuesta que da el presidente de la República, el general Abelardo L. Rodríguez, en relación con esta petición. Él dice que está de acuerdo en que lo que iba a ser el Palacio Legislativo se convierta en la sede de una representación que dé idea de lo que ha sido el movimiento revolucionario de nuestro país. Pero lo interesante de este documento es que aquí viene el plano original del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en donde se plantea justamente qué es lo que va a ser el Monumento a la Revolución. Vamos a encontrar algunas variantes. En primer lugar, bueno, pues sí, efectivamente se conserva la cúpula de cobre, que con la pátira del tiempo se vuelve verdoso, que le da un toque curioso al Monumento a la Revolución, pero encontramos que en realidad la intención del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que es el que retoma el proyecto, es hacer un arco de triunfo, en donde hay paso para vehículos en los cuatro costados, como se puede apreciar. Además, los jardines estaban al aire libre, después se tapiarían. Y originalmente también, bueno, pues están los conjuntos escultóricos que dan idea de la historia de México. El primero de ellos nos habla de la independencia, el segundo nos habla de las leyes de reforma, el tercero nos habla de las leyes agrarias y el cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Esto se conserva. Originalmente la intención era que en la cúpula tuviera un remate en donde estuviera un águila imperial. Finalmente, el escultor encargado de hacer las obras
Oliverio Martínez de Hoyos, efectivamente va a ser el águila de bronce, pero no se va a colocar en este lugar, sino en el Monumento a la Raza, que es también su obra. Bueno, esta es la idea original del Monumento a la Revolución. Hay que ver que dice: a la revolución de ayer, de hoy y de mañana y de siempre. Este letrero jamás se coloca. La intención de quienes idearon este monumento era que no hubiera ningún homenaje personal a ninguno de los héroes de la revolución, en afán de no dejar fuera a ninguno de ellos. Tampoco se trataba de ensalzar bajo los nombres o las figuras a ninguno de los participantes en la revolución. Pero bueno, el Monumento a la Revolución, regresando al escenario, el Monumento a la Revolución tiene dos elevadores, uno vertical y otro con una tendencia curva. Durante muchos años era factible subir a la cúpula mayor del monumento y desde ahí contemplar una parte de la Ciudad de México. Lamentablemente se tuvo que cerrar este acceso o restringir porque hubo muchos casos de suicidio. Me tocó cuando niño presenciar en esta calle cuando alguien se aventó y entonces, bueno, pues fue un espectáculo bastante desagradable. La construcción que iba a formar el Palacio Legislativo fue tomada y en el año de 1938 inaugurada como monumento. Ya se había contemplado que estuviera este museo aquí, pero no fue sino más adelante, después del terremoto del 85, cuando se dieron cuenta que no se había construido y se mandó a hacer. Señores, voy a cantar lo que en Cananea pasó. Tenemos enterradas aquí cinco almas: Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Francisco I. Madero, que descansan en las columnas. Por eso aquí es monumento, aquí museo y mausoleo en las columnas. Me encuentro en la glorieta más importante de México, en donde se encuentra el Ángel de la Independencia, en donde muchas personas han venido a manifestarse. Cabe aclarar que no es un ángel, no tiene un halo, es el símbolo de la victoria alada. Y bien, vamos a conocerlo más de cerca, esta columna de la Independencia que fue hecha como centenario de nuestra independencia de México, como aniversario, por Porfirio Díaz y dirigida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Estamos frente a uno de los signos urbanos más representativos, quizás el más emblemático de la Ciudad de México, el ángel, que en realidad debería llamarse Ángela, dado que fundamentalmente la parte que corona este monumento a la independencia es una victoria alada que ha sido copiada de la victoria de la democracia que está en el Museo del Louvre. Y ya en la glorieta, en la parte posterior de la victoria alada o de la columna, está esta llama que debería estar encendida, que está hecha con símbolos prehispánicos. Y bien, en las esculturas que están a los lados o en las esquinas de la columna, representan la guerra, representan la justicia, y en la parte del frente se encuentra la paz y la ley. En la parte de arriba tenemos a dos de los héroes, uno que es Nicolás Bravo
el otro, que es un español que quiso salvar a México de la esclavitud y fue asesinado, que es Mina, donde, bueno, en este lugar también se encuentran los restos de ellos. Vamos a conocer el otro lado, en donde está el león de bronce y el niño, que representan la fortaleza de la nación y, bueno, y la pureza o la fragilidad también de un niño. Bueno, aquí podemos ver que están también, esta es la que es la ley. Y hay un dato curioso que alguien me contó, que si pudiéramos sobrevolar el ángel, notaríamos que las guirnaldas de oliva que tiene la Victoria alada, como se acostumbra en los Juegos Olímpicos o los griegos entregar a los ganadores, está simétricamente hacia abajo, coronando al cura Hidalgo. Quienes están aquí en este mármol que vemos blanco, pues son Morelos, Hidalgo, Guerrero, y está la patria y la historia, también ofreciéndole lo que es los laureles. Este conjunto escultórico fue originalmente planeado en 1901 por el presidente Porfirio Díaz. La idea arquitectónica se le encarga al arquitecto Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado pues va a plantear este escenario monumental, una escultura que tiene una altura de 40 metros. Y bueno, la primera piedra la va a poner el presidente Porfirio Díaz en 1901. Esta primera piedra va a tener un periódico representativo de cada uno de los segmentos sociales. Por ejemplo, el Herald, el Mundo, el Imparcial, y alguna parte tiene también una lira peruana como parte de este escenario. Finalmente, esta escultura se va a inaugurar en 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la independencia de México. Aquí va a estar toda la sociedad de su tiempo, los Limantur, los Corcuera, estamos hablando de los Rivas Mercado, estamos hablando de los Rincón Gallardo, estamos hablando de los Algara, toda la sociedad de su tiempo. Va a haber un coro de niños, va a estar prácticamente todas las orquestas que había en la Ciudad de México, las orquestas oficiales, en esta ceremonia, en donde uno de los oradores va a ser justamente el poeta Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón diría en ese momento lo siguiente: salve Nuestra Señora la Virgen Democracia, que el ceño a la inquietud y la fatiga llega en resplandor de una cuadriga. Aquí mismo, en este monumento, está una inscripción que le rinde homenaje justamente a los héroes. Dice: por hacernos vivir, dieron la vida, la patria los venera agradecida. La glorieta del Ángel originalmente tenía solo 9 escalones, pero como lo demás se ha ido hundiendo, tuvieron que poner algunos más. La leyenda dice que el Ángel está construido sobre un meteorito. Falso. Está hecho sobre como 2000 pilotes de madera y concreto para sostenerse. Lamentablemente, en el temblor de 1957, el Ángel se cayó y bueno, la columna duró aproximadamente un año sin tener el símbolo de la Victoria alada ahí arriba. Hasta el 16 de septiembre de 1958 fue que se reinauguró el Ángel de la Independencia. De pronto, a las 2:44 de la madrugada, se tambalea la escultura y finalmente, como si estuviera en un rictus, como si estuviera en un ataque, la escultura se desploma, se cae en fragmentos, la cabeza queda intacta. Sin embargo, bueno, pues se tiene que reconstruir prácticamente todo el monumento. Hay una figura inolvidable que nos recuerda a un trabajador del gobierno de la Ciudad de México que va cargando el pie monumental de esta escultura, la Victoria alada. Estamos hablando que la cabeza de la escultura está en el museo que está en la Casa de los Condes de las Heras y Sotos,
en la calle de Chile, donde está la sede del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Pero bueno, en este escenario pues se tiene que reconstruir prácticamente el conjunto. Finalmente se va a subir el pedestal, que originalmente era de 9 escalones, va a llegar a tener 14 más, porque finalmente el hundimiento de la Ciudad de México provoca ese escenario. Pero bueno, finalmente se reconstruye esta escultura, se le restituye el 16 de septiembre de 1959. Hay una ceremonia solemne, 21 cañonazos, y ahí se vuelve a reinstalar esta escultura, el Ángel de la Independencia, que en realidad, repito, Victoria Alada. Hay muchos enigmas en torno de este conjunto escultórico. Estamos hablando, por ejemplo, de quién fue la modelo, que tiene la cara, pues el rostro, la imagen de la Victoria Alada, que representa al Ángel de la Independencia, como lo conocemos nosotros. Bueno, se dijo insistentemente que se trataba de la cara de Antonieta Rivas Mercado, quien era hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Esto es falso, por una razón. Antonieta Rivas Mercado nació en el año de 1900. En consecuencia, tendría 10 años cuando se inauguró este monumento. Se habla también de otra de las hijas del arquitecto, Alicia, que en aquel entonces tendría 15 años, con lo cual tampoco tendría sentido. Después se decía que cuando se cayó la estatua, que la reconstrucción requirió de una modelo extraordinaria. Entonces se hablaba, por ejemplo, de Ana Berta Lepe, que había sido 4º lugar en el concurso Miss Universo. Se hablaba también de la mismísima Cristian Martel, que 3 años antes había ganado el concurso Miss Universo. Sin embargo, realmente el secreto se develaría muchos años después. Se supo que en realidad la modelo que le dio forma al Ángel de la Independencia fue una muchacha de 13 años que se llamaba Ernesta Robles. La señora en 1958 vivía en la colonia Portales, tenía 3 hijos y bueno, se acordaba que en aquel entonces le habían pagado 3 pesos para posar. Evidentemente aquí, en el Monumento a la Independencia, están los restos de los principales héroes que en alguna forma contribuyeron a la causa de la independencia, si bien falta uno de ellos, que sería Agustín de Iturbide, cuyos restos están en la Catedral Metropolitana. Un elemento importantísimo, la Victoria Alada tiene en una mano el laurel de la victoria y en otro tiene cadenas rotas que representan justamente, el desvinculamiento de México con el gobierno o con el reinado de España. Y otra de las glorietas sobre el Paseo de la Reforma es la famosa Diana Cazadora, bautizada así por el vulgo, pero en realidad quien la construyó le puso el nombre de la Flechadora de la Estrella del Norte. Es la única escultura que en toda la ciudad que no está viendo o señalando hacia el centro histórico, sino esta flechadora que no tiene flecha, está apuntando hacia la Estrella del Norte. Si a algún ocioso se le ocurriera subir al pedestal de esta estatua, que en realidad se le conoce como la Diana, pero es la Flechadora de la Estrella del Norte, bueno, se encontraría con que las medidas de esta mujer son 153, 112, 164. Bueno, si esto lo trasladáramos a una mujer normal, digamos de 1,70 de estatura, las medidas serían 86, 64, 93. Quizás tendríamos una digna exponente para representar a México en un concurso de Miss Universo. Bueno, el hecho es que ha habido audaces que, de acuerdo con la imaginación, se han subido a la estatua de la Diana, pero ¿para qué? Para colocarle una prenda íntima, concretamente un corpiño, un brasier.
De acuerdo con la película de Juan Ibáñez, Los Caifanes, en donde estaban como actores principales Enrique Álvarez Félix, Julissa, estamos hablando de Sergio Jiménez, estamos hablando del gran cantante Óscar Chávez. Bueno, de pronto, en una travesura de este conjunto que involucran a Enrique Álvarez Félix, se les ocurre colocarle un sostén a la Diana Cazadora y entonces Julissa amablemente decide quitarse la prenda íntima para que se la colocaran. Al toque de Diana me lleva tu hermana, al toque de Lisa le paso revista, al toque de Son. Veo un tecolote en nuestro futuro. Vamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Qué esperas, que no te encueras o quieres que lo haga yo? Vámonos, por aquí hay muchos taxis. No la muelen. ¡Cuidado! ¡Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan! ¡Mi plumaje es azul! ¡Ahí voy, corazón! ¡Ahí voy! Pero bueno, no es el único caso en que se ha intentado profanar esta escultura. Resulta que en la realidad, a los 2 años de haberse colocado esta escultura, la señora Soledad Orozco de Ávila Camacho, esposa del presidente de la República en aquel entonces, la escultura se coloca en 1942. 2 años después, en 1944, doña Soledad pasa por el lugar original donde estaba esta escultura, que era la última glorieta del Paseo de la Reforma, antes de encontrarse con Chapultepec. Estaba justamente a la vista de 2 leones que originalmente estaban custodiando el monumento a la Revolución. Bueno, la señora pasa ahí, se llena de escándalo de ver que esa figura estaba desnuda completamente. Entonces, doña Soledad Orozco de Ávila Camacho decide que se le ponga un taparrabo. Y el escultor original, Juan F. Olaguibel, pensando que esto era un capricho sexenal de la primera dama, entonces le pone solamente 3 puntos de soldadura a cada una de las partes que van a sostener al taparrabo. Pero un día, subido de copas, como diría la Sonora Santanera, ahogado por los humos del alcohol, Juan F. Olaguibel, en compañía de 3 amigos, pasa frente al conjunto escultórico y entonces, como puntada de borracho, decide subirse, sacar de su carro un cincel y un martillo y decide subirse a quitarle los puntos de soldadura a la escultura. Pero, para mala suerte, llega la patrulla y se lo lleva a la cárcel. Uno de los lugares en donde estuvo mucho tiempo posando la Diana Cazadora fue por Mariano Escobedo, en un parquecito en donde también estuvo la estatua o la escultura del Ariel, aquel premio de cine, del cine nacional, que ahora se encuentra en Churubusco. Alguna vez el escritor Vicente Leñero, en un memorable reportaje que está integrado a la antología de los mejores textos periodísticos, este reportaje se llama Una Diana para la Diana. Él escribió lo siguiente: consoladora de borrachos noctívagos, encaminadora de calenturas adolescentes, rival invencible de esposas acomplejadas, piedra de escándalo para la gente decente, virgen impúdica, mujer desvergonzada, estatua pornográfica, mujerzuela, cortesana, pelandrusca, buscona, en pleno paseo de la Reforma. Esto dice Vicente Leñero. Pero bueno, ¿quién fue la modelo que le dio forma a esa pose atrevida de la flechadora de la Estrella del Norte, que algunos dicen que en realidad es la Diana que cuidaba los bosques, que es hija de Júpiter y Latona? Otros dicen que no, que se trataba de una modelo que era amante de Enrique II. Como quiera que sea, bueno, pues el secreto se va a guardar durante muchos años. Mucho tiempo la gente especulaba que se trataba de una mujer muy importante que era amante de un alto funcionario y por eso no podía salir a escena, que se trataba de una humilde trabajadora de la Secretaría de Hacienda, que se trataba de una glamorosa actriz cinematográfica, que se trataba de una mujer que estando casada ahora pues no podía revelar su identidad. Pasaron muchos años,
para que finalmente se descubriera el secreto. Ella misma lo hizo, la señora Elvia de Díaz Serrano. Escribió un libro en donde, bueno, pues con fotografías al calce, narra el momento en que ella posa para esta escultura de Juan F. Olaguibel en el taller de él, que estaba en la colonia obrera. En ese lugar, bueno, pues hay fotografías que demuestran el hecho finalmente. Pero bueno, este conjunto escultórico tiene básicamente el emblema que le da calor, que le da sabor, que le da, yo diría, encuentro al Paseo de la Reforma. Y llegamos al final de este programa. Me despido de ustedes con mucho cariño. Soy Claudia Pérez Reyes y recuerden de escribirnos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Hasta la próxima. Bueno, finalmente, frente a esta escultura maravillosa de la flechadora de la Estrella del Norte, cuya modelo, Elvia de Díaz Serrano, sirve también como tal para el conjunto escultórico que nos recuerda la expropiación petrolera, que está también al final del Paseo de la Reforma, en su encuentro hacia las lomas de Chapultepec. Ahí está también la cara, el rostro, el cuerpo de esta muchacha que para entonces tenía 16 años y que para entonces, pues ella dice que no cobró nada por hacer este escenario. Pero bueno, frente a estas anécdotas de la Diana Cazadora, le damos las gracias por habernos escuchado. Lo esperamos el próximo sábado a las 7:30 de la noche, Leyenda Urbana, aquí, naturalmente, en Proyecto 40.